¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. A todas y a todos los que nos siguen en las redes sociales y medios conectivos del colegio, muchas gracias. Esta noche tenemos el tema Derecho Penal y Compliance a cargo de mi amigo, el maestro Carlos Daza Zaragoza, a quien damos la bienvenida. Y en este momento cedo el uso de la voz al maestro Víctor Rivas para que nos comparta la síntesis curricular de nuestro invitado. Sí, muy buenas noches, doctor Carlos Daza Zaragoza. Buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida, y a todo el auditorio que amablemente nos acompaña esta noche. Bueno, el doctor Carlos Daza Zaragoza es egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante por la División de Estudios de Posgrado de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta asimismo con una especialidad en victimología por la Universidad de Sevilla, España. Es experto en cumplimiento normativo para empresas por la División Operativa de Criminalística de la Universidad de Granada, en España. Es experto en compliance penal corporativo por la Universidad de Oviedo, también en España. Es mediador privado certificado con fe pública por el Poder Judicial de la Ciudad de México. En su experiencia profesional, ha desempeñado diversos cargos públicos a nivel federal y local. Desde el año 2016 y hasta la fecha, se desarrolla como abogado postulante en el despacho jurídico Daza y Asociados, Sociedad Civil, siendo su actual titular. Es docente en la Facultad de Derecho de la UNAM desde el año 2016. Es coordinador de la Comisión de Derecho Victimal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Desde el año 2018 es presidente de la Comisión de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, Sociedad Civil. Ha impartido diversos cursos y conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en España, Universidad Sergio Arboleda, en Santa Marta, Colombia. Ha sido expositor en la Universidad Panamericana y expositor en el Ciclo Internacional de Conferencias en Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Callao y el Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Sea bienvenido, doctor Carlos Daza Zaragoza. Muchas gracias, mi querido maestro Víctor Rivas, mi querido amigo, el doctor Eduardo Martínez Bastida. La verdad estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes, con todas y todos ustedes, en el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Que tengo conocimiento, he seguido algunas de las conferencias, de las clases magistrales que han dado, talleres incluso, amigos jueces, gente muy capacitada. Para mí es un honor hoy poder compartir este tema de Derecho Penal y Compliance a manera de entrevista o como ustedes me lo vayan a indicar, para que vayamos enriqueciendo el foro. Veo que ya hay mucha gente conectada ahorita en la sesión, entonces pues por supuesto abiertos a cualquier planteamiento, preguntas evasivas, lo que se necesite, por favor, con gusto. En verdad es un honor participar esta noche con ustedes. Iniciaría, doctor, preguntándole cuál es el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchas gracias, maestro. Fíjate que esa es una pregunta que a mí me ha llevado a lo que hoy estoy realizando en mi tesis de investigación en el doctorado, que es precisamente de dónde surge, por qué es necesaria o no que exista una responsabilidad penal.
¿Por qué no una responsabilidad administrativa como tenemos en Colombia, como se tiene en Italia, como se tiene en Alemania? Y bueno, todo esto pues, te lleva a replantear muchas cosas. El antecedente en México es una reforma constitucional que da vida al sistema de justicia penal de corte oral adversarial, en donde crea el Código Nacional de Procedimientos Penales y se establece esta figura que se contempla del 421 al 425, donde se regula un procedimiento especial penal para las personas jurídicas, en donde ya vemos que con autonomía, con total independencia a la acción que pueda ser un hecho constitutivo de delito que realice una persona física, como es todo lo que ha venido siendo nuestra tradición del derecho penal, se le puede atribuir una responsabilidad de forma autónoma a una persona jurídica. ¿Pero por qué esto? Y yo radico mi hipótesis en dos situaciones. Una, en cuanto a la prevención, y abordo esta primera. Hemos escuchado en diferentes foros que el derecho penal siempre llega tarde. El derecho penal actúa una vez que ya una persona perdió la vida, ya le quitaron la posesión, ¿no?, del delito de robo, ya hubo trata de personas, ya secuestraron, ya, o cualquiera de estos tipos penales que nosotros conocemos. Pero no hay realmente una política pública que involucre que todo el sistema de justicia penal logre los efectos que hemos visto, y recuerdo mucho las definiciones de mi querido doctor Fernando Castellanos Tena, que el objeto del derecho penal es para procurar el orden y la paz social, en donde actúa ese jus puniendi, esa facultad sancionada del Estado. ¿Pero por qué en consecuencia y no prevenir? Y aquí es donde entra la parte de la autorregulación regulada. ¿Cómo la delincuencia organizada, cómo los delincuentes se valen de las personas jurídicas de estas ficciones para poder mover el dinero en cuestión de segundos y darle la vuelta al mundo? Lo cual va a complicar muchísimo el que se pueda lograr una persecución correcta del delito. En la trata de personas, ¿cómo vamos a saber que una persona jurídica va a estar contratando gente de Colombia o mexicanos o de algún otro país para poderlos trasladar a otra entidad y poder tener una explotación laboral, sexual o cualquiera de las modalidades que conocemos? Si una persona jurídica en las cuales no se tienen los rigores, el rigor jurídico o la certeza jurídica para controlarlos, sabemos que hay muchas empresas que hoy en día tienen incluso un poder adquisitivo mucho mayor que el de estados, que algunos países. ¿Y qué pasa con todas esas conductas que se realizan a través de estas personas jurídicas? Por eso considero que debería de haber una mayor responsabilidad, que eso va a encaminar la prevención, para que con los medios que se emplean en la empresa, con todo el personal que se tiene, existan los mecanismos adecuados de supervisión de la gestión de riesgos para prevenir que se cometa un hecho ilícito. Por otro lado, la reparación del daño. Ese es el segundo objetivo que yo le identifico. Veamos el ejemplo de este buque transnacional que venía de China y en la parte sur del país encalló y al momento de tener un accidente con un arrecife coral mató a una superficie muy, muy grande de todo este arrecife coral, lo cual el daño es irreparable. Y si nosotros nos vamos a una teoría clásica o tradicional del derecho penal, pues tendremos que hacer responsable a la persona física que realizó la conducta por no haber tenido el cuidado o, no considero que lo haya realizado de forma dolosa, pero sí por una imprudencia, un delito culposo. Todo eso es factible, pero ¿realmente tendría la capacidad para buscar una reparación del daño? Y yo sé que aquí me podrían decir, bueno, pues existen los otros tipos de conceptos, ¿no? Puede haber una responsabilidad civil objetiva, pueden haber responsabilidades administrativas, pero creo que no se logra el fin de que se tiene y que se persigue el día de hoy cuando tenemos una responsabilidad meramente penal. Yo sostengo hasta el día de hoy, y a reserva de que con el paso de estos años que estoy realizando la investigación, al hacer un análisis comparativo, considero que sí es necesario que tengamos esta responsabilidad penal. Los efectos, pues por supuesto es un cambio estructural en muchas situaciones. Voy a poner diferentes tópicos sobre la mesa a reserva de que ahora los vayamos abordando cada uno de ellos. La teoría del delito.
¿Qué pasa con la teoría del delito cuando nosotros hablamos de una tipicidad, antijuricidad, una culpabilidad como elementos del tipo? Y no creo que fui omiso con la conducta, ¿no? O la acción, simplemente la coloco sistemáticamente como un primer elemento objetivo del tipo. Pero cuando nosotros hacemos ese juicio de reproche subjetivo, cuando hablamos de la culpabilidad, ¿cómo lo realizaríamos hacia una ficción jurídica? Y ya hay grandes maestros, ¿no? Como el maestro Gómez Jara en España, quienes buscan darle una solución de que esa manifestación que tiene la persona jurídica en sus estatutos al momento de constituirse o al momento de implementar un sistema de gestión de riesgos o lo que conocemos como los programas de cumplimiento normativo o los compliance program, es una manifestación que tienen ellos de cumplir con la norma. Situación que, por supuesto, muchos doctrinarios nos hemos decantado a que no es suficiente o no da respuesta suficiente a esto. Entonces, ese es un primer planteamiento que nos va a generar muchas dudas. La pregunta que me hacían algunos grandes maestros de, Carlos, me encantará ver en el momento en el que metas a la cárcel esta ficción jurídica, ¿no? Como me tocó escuchar en un examen de tesis de licenciatura hace 2 semanas, quiero ver el osito Bimbo, ¿no? Que sea responsable. O ya tuvimos un caso en México en donde un joven consumió una bebida de un refresco, el cual había sido consecuencia de una organización criminal, detuvo el camión, metió este tipo de refrescos adulterados, al momento de descargarlos no descargaron todos los que tenían la droga, y entonces en consecuencia lo venden, lo consume una persona, sale del fin de protección de la norma que tiene, por supuesto, la empresa, pero ¿cómo vas a meter a esta empresa como Coca-Cola a la cárcel? Y bueno, ahí hablamos entonces que se crea toda una rama que conocemos como las consecuencias jurídicas. Y vean nada más que interesante, el legislador ni siquiera se mete a hablar de una pena, porque esa pena, lo cual de acuerdo a nuestra tradición, implicaría que hay una consecuencia que tenga que ver con una privación de la libertad, entre algunos otros accesorios. ¿Cómo la vas a ejecutar? Y por supuesto, pues el legislador muy hábilmente se quita ese problema y abre un apartado en donde pone consecuencias jurídicas para las personas morales. Y hace una distinción de aquellas que tienen personalidad o no personalidad propia. ¿Cuáles van a ser las medidas cautelares? Por ejemplo, en esto de las consecuencias les voy a poner un ejemplo. Habla sobre la disolución de la persona moral. Y yo me haría la pregunta, si nosotros tenemos ya regulado y el avance que tenemos en derechos humanos no permite el que exista la pena de muerte, la disolución de una persona jurídica sería el símil a la pérdida de la vida jurídica que tiene esta persona moral. ¿Podrían pararse en algún momento atendiendo todos estos criterios? ¿Existen estos derechos humanos? Y lo pongo ahí porque yo también he tenido la oportunidad de participar con esta situación, con este tema, en algunos foros como en el de Colombia. Entonces, todo este cambio de paradigma es un sistema que tenemos que ir construyendo, que estamos impulsando, porque sí creo y estoy convencido que el hecho de que busquemos incursionar en la autorregulación regulada, que las empresas tengan estos mecanismos de control para evitar que se cometan delitos a su nombre en cuenta representación, que son los módulos de imputación, o incluso que se valgan de los propios medios de la empresa para cometer un hecho ilícito, vamos a poder disminuir mucho este índice de delitos cometidos con las empresas. Y en consecuencia, cuando se cometa un delito, podamos lograr una reparación del daño. Creo que en términos generales, quiero ponerlo ahí sobre la mesa, este sería un primer panorama del sur, de dónde surge, cuáles son los panoramas que tenemos de referente a la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, maestro. Muchas gracias, querido amigo, por tu atinada respuesta. Oye, y nos gustaría saber, digo, conociendo de tu expertise, el talento que te caracteriza y, por supuesto, tu férrea voluntad de aprender siempre la teoría del delito desde diversas perspectivas, ¿cuáles serían los modelos de imputación a aplicar a la persona moral? Me encanta, es muy buena pregunta y es un muy buen torito, porque de inicio hablábamos de habría una responsabilidad de quién, ¿no? De los directivos, del máximo órgano de gobierno de la empresa,
del oficial de cumplimiento, de la dirección jurídica, con independencia de la persona física que realice o materialice la conducta, o quien orqueste toda esta, haya una maquinación para cometer un hecho ilícito. Voy a poner algunos casos prácticos para que esto lo podamos ver de forma más sencilla. Menciona el 421. Los modelos de imputación en forma concreta es que una persona obre a cuenta, en representación, hay un beneficio para la empresa, o que incluso la persona física se valga de los propios medios que emplea la empresa para obtener un hecho delictivo. A mí me queda muy claro. Hubo un caso de una empresa que se dedica a hacer todos estos envíos, una aplicación, tú solicitas un servicio y te mandan comida o te mandan algún objeto y demás. Y lanza una convocatoria a diferentes personas que tengan esta cualidad o aptitudes de diseño. Y lanzan una convocatoria para poder decir, necesitamos que ustedes presenten, convocatoria abierta, las mejores ideas de publicidad para la empresa. Todos lo presentan, firman un tema de reservar los derechos para las personas que están sometiendo esta parte creativa para una nueva campaña publicitaria y seleccionan a uno. De las otras 3 personas que participaron, el directivo, el director que hizo toda la evaluación, roba una de las ideas y comienza a realizar todas las promocionales y demás con esa idea. Ahí hay un beneficio para la empresa, lo está realizando una persona física y se está valiendo de los propios medios de la empresa porque todas las comunicaciones fueron a través de los logos de esta empresa, los correos institucionales y demás. Por supuesto que hay una responsabilidad por parte de la persona física que realizó esta conducta, pero también por parte de la empresa, porque dice el 421, con independencia de estos modelos de imputación, te pide y que además haya existido una inobservancia en el debido control organizacional, que ahorita vamos a abonar más de ello. Ese indebido control organizacional, ¿cuál de los directivos tuvo un control sobre este director para cuidar que efectivamente no pusiera un mal uso de los recursos que estaba realizando o usando por parte de la empresa? Vamos más allá a temas más complejos que no nos va a dar respuesta el modelo que tenemos hoy en día. Y créanme que a diferencia del modelo que copiamos español, del Código Penal Español de 2015, en donde existe ya la responsabilidad autónoma, en donde una cosa es lo que realiza la persona física, debe de haber necesariamente un hecho de conexión y en consecuencia existe una responsabilidad de la persona moral. Si la persona física hace valer alguna causa de exclusión del delito o fallece y como consecuencia de esto se logra el no ejercicio de la acción penal, la propia ley es clara y se mantiene el proceso especial en contra de la persona jurídica. Pero voy a ponerles un caso que tuve conocimiento hace poco. Es una empresa de vehículos que tiene un brazo que toma los vehículos y los lanza contra la pared para poder hacerlo chatarra, para chatarrizar los vehículos que ya no están en funcionamiento. Pero esta maquinaria funciona con inteligencia artificial. O bueno, con estos organismos dotados de inteligencia artificial, porque dicen que hoy en día no se tiene todavía una inteligencia artificial como tal. El tema viene cuando empieza a haber una visita por parte de directivos de otros países de esta empresa para ver cómo funcionaba y cómo operaba esta gran máquina que estaban estrenando. Y vienen grupos de 5 personas, la verifican, ven cómo funciona, están a la distancia, toma el vehículo, lo lanzan, toma el vehículo, lo lanzan, viene un segundo grupo, lo mismo, la maquinaria actúa de forma correcta. Pero viene una tercera maquinaria, un tercer grupo de personas, la maquinaria voltea, o sea, hacia la cámara que tiene el lector óptico, hacia el grupo de personas, selecciona una de ellas, la toma y la lanza contra la pared y hace el mismo proceso que con los vehículos. Por supuesto, pierde la vida la persona. Y ahí nos preguntaríamos, ¿de quién es la responsabilidad? En este caso, ni siquiera hay una persona física que materializa la conducta, como lo tenemos en nuestro modelo de imputación, que como ya los mencionaba, son estos 4 modelos. ¿Quién sería responsable? Ya tengo ahí algunas respuestas. Mi buen amigo, el doctor Rubén Quintino, en este foro, muy atinado, ¿no? Una persona que conoce muy, muy bien el derecho penal.
Me dice, Carlos, estoy analizando con calma la conducta y me parecería que pues, ni siquiera sería relevante para el derecho penal, porque pues, lo está realizando una máquina, la cual no tiene una voluntad, la cual no tiene... Le digo, ok, me gusta, pues es una solución muy práctica, ¿no? Una ausencia de conducta, ni siquiera una ausencia de conducta. No llegaríamos a tanto. Pero la persona jurídica debería de responder. ¿Por qué no tuvo los cuidados necesarios para saber que puede haber un error en la máquina y haber ocasionado? ¿Por qué no se previó? ¿Era previsible o no? Y para ponerle de ahí todavía más sabor a esto, cuando hacen el peritaje sobre el código de esta máquina, se dan cuenta que la maquinaria estaba perfectamente, que el algoritmo que ocupa para poder descartar cuál es el instrumento que debe de destruir, que debe de hacer chatarra, son los vehículos y nada más. No se sabe hoy en día qué fue lo que vio en esa persona y por qué discriminaba a los demás y sí seleccionó a esta persona para cometer ese hecho ilícito. Son cuestiones que nosotros, el derecho penal tiene que ir avanzando, tiene que ir a la vanguardia. Pero bueno, en concreto sería nuestro modo de imputación y quiero ir poniendo estos temas que sé que van a dar mucho de qué hablar. Y doctor, ya sé que yo admiro, ¿no?, mucho la trayectoria y todas las conferencias que ha dado y es que es experto en la materia, ¿no? Al igual que el maestro Víctor Rivas. Entonces, creo que podremos ir construyendo ahí varios temas, pero sigo a sus órdenes para poder seguir abonando. Oiga, ¿y esta responsabilidad de las personas jurídicas es autónoma o es accesoria a la de las personas físicas? ¿Cómo la podemos entender, doctor? Ese es uno de los problemas que se tuvieron. Perdón, se escucha la lluvia muy fuerte. Yo creo que todos estamos aquí en la Ciudad de México. Esperemos que no haya ninguna intromisión de la conexión. Pero bueno, aterrizando el tema, si es autónoma o es una responsabilidad vicarial o es una responsabilidad accesoria. Cuando hacen la modificación al Código Penal, que es el modelo que nosotros copiamos, lo ponían como una responsabilidad accesoria. Es decir, que seguía la suerte de la conducta que realizaba la persona física. Situación que es un completo error, porque no podemos, cada quien se debe hacer responsable por lo que hace, de forma concreta de lo que hemos conocido, lo que es la imputación objetiva. Cada uno se responsabiliza por lo que hace. ¿Cuál es la responsabilidad que le vas a generar a la persona moral? Es por no haber tenido un debido control organizacional sobre su personal. ¿Cuál es la responsabilidad que le vas a atribuir a la persona física? Dependiendo cuál haya sido dolosa o culposa, cualquiera de ellas, la que vaya relacionada con el hecho que sea constitutivo de delito. Entonces, este fue un problema que de 2010 a 2015 tuvieron en España. Afortunadamente, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal Federal y algunos de las entidades federativas es muy claro en cuanto a que es una responsabilidad administrativa. Con independencia, y como lo mencionaba hace un momento, de que pueda la persona física presentar alguna causa de exclusión del delito, o que incluso haya una sustracción de la acción penal, o que haya la pérdida de la vida por parte de la persona física, no afectará el curso del procedimiento penal en contra de la persona moral. Eso es algo que para mí es muy relevante y que creo que vamos en el camino correcto en cuanto al modelo de imputación que tenemos en nuestro país a las responsabilidades morales, a las personas jurídicas. Muchas gracias, querido amigo. Oye, ya has estado tocando un tema muy interesante derivado del propio 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es ese indebido control organizacional. Cuéntanos mucho más de esto. Vamos a adentrarnos en este tópico que sin duda tú lo dominas bien y seguramente para todas y todos los que estamos acá va a ser de mucho interés escuchar de tu sabiduría. Muchísimas gracias, doctor. Mira, fíjate que estas palabras del indebido control organizacional, cuando se introdujeron en el CNPP, pues generaron mucha ámpula, porque no te explica, no tenemos ningún elemento normativo que te explique qué entender por el debido control organizacional. Entonces, nosotros tuvimos que ver de forma supletoria que se entiende como estos mecanismos de los sistemas de gestión o control al interior de la empresa. Y ahí es en donde nos lleva un largo camino recorrido los sistemas anglosajones o Estados Unidos, con todo lo que conocemos como el compliance. ¿Qué es esta palabra del anglosajón, el compliance? Pues precisamente
todos los mecanismos de control, supervisión, vigilancia, sistemas de gestión que se tienen al interior de una empresa para poder conocer cuál es la misión, tu código de ética, tu código de conducta, cuál es la estructura, cuáles son las funciones que tiene cada una de las personas al interior de la empresa, que haya una capacitación con respecto a la filosofía de la empresa y cómo actuar en consecuencia, cuáles van a ser los protocolos de acción por cada una de las personas ante cualquier incidencia, le llaman en el medio de las empresas, cada uno de los incidentes, cómo se deben de atacar. Y todo esto genera que, pues, por supuesto, se tenga un control al interior de la empresa. Este concepto de compliance no existe hoy en día algo que nos diga y que entendemos como compliance. Han habido esfuerzos muy importantes, como por ejemplo en el Código Penal de Quintana Roo. El Código Penal de Quintana Roo sí avanza, sí adelanta y establece determinados parámetros para que la Fiscalía en su momento pueda tener elementos para poder valorar si contó o no con un debido control organizacional. Y ahora les platicaré un poquito más de esto, porque no es nada más el hecho, y eso tuve la oportunidad de participar en la World Compliance Association hace poquito, que es exclusivamente una asociación en donde se especializa en la materia y siguen teniendo el mismo problema. Existen lo que llamamos las hard laws y las soft laws, estas normas duras, las cuales una empresa sí o sí tiene que cumplir. Vamos a toda esta normativa en prevención de lavado de dinero. Como saben, existen hoy incluso certificaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué tipo de actividades son vulnerables? ¿Qué tipo de actividades deben de ser reportadas? ¿Dónde debemos de tener cuidado? ¿Cómo se tienen que hacer los reportes? Y existe una certificación. Pero eso es únicamente una partecita de todo lo que se tiene que buscar proteger en un programa de cumplimiento normativo enfocado en materia penal. Temas de derechos humanos, temas de género, temas laborales. El compliance es transversal. Y si bien nosotros le damos el matiz penal, al final de cuentas va a transitar por las diversas áreas, las diversas actividades que realice la empresa. Estos programas de cumplimiento normativo, como les decía, hay una parte pura y dura, que es la parte normativa que sí o sí una empresa para existir la tiene que cumplir, pero también existen la parte de las buenas prácticas. Existe una norma mexicana, todavía no es norma oficial mexicana, que es la 19.600, que establece cómo debemos entender un sistema de gestión de riesgos. ¿Qué mecanismos tenemos que implementar al interior de nuestra empresa? Por otro lado, existen las ISO, como la 37.301, que a mí se me ha hecho fabulosa, porque también es una estándar internacional que tiene antecedentes con una normalización en Australia, que precisamente permite que las empresas sean chicas, medianas, pymes, grandes, transnacionales, cualquiera, adaptarse a implementar mecanismos. No importa si es una miscelánea pequeña, así estamos hablando de una comercializadora internacional. En todos los casos, si tú cumples con estos requisitos, vas a poderlo demostrar a la fiscalía el que tú tienes esa intención, estos protocolos o estos controles al interior de la empresa. Y fíjense nada más que interesante, porque hoy en día, como no está regulado, al menos en la Ciudad de México, si nosotros formulamos la imputación, vamos a poner un fraude que comete una persona física. Esta persona física trabaja en una empresa y se valió de los medios de la empresa para cometer este fraude. Buscamos la imputación de la empresa. El Código Nacional, aquí puedo hacer un breve paréntesis, ¿qué delitos son los que puede atribuírsele a la persona moral? De acuerdo al CNPP, todos los que mencionen las materias sustantivas, los códigos sustantivos. El Código Penal Federal sí te menciona un catálogo de delitos, un numerus clausus, en donde excluye a los delitos, por ejemplo, en donde se atenta contra la vida, como el homicidio, las lesiones. Pero en el Código Penal de la Ciudad de México es muy claro y menciona, puede ser cualquiera, lo cual a mí me parece muy interesante y muy bueno, porque ya veremos algunos casos en donde sí es dable que la persona jurídica, por su omisión, pueda incurrir en un delito de lesiones o de homicidio. Pero bueno,
Ya que existe esta apertura, buscamos el delitum patrimonial, el de fraude, atribuimos la responsabilidad y viene la empresa diciendo, a ver, momento, yo cumplí con mi debido control organizacional. Yo tengo mis paquetes, 3 tomos de documentos preciosos, en donde viene mi código de ética, mi código de conducta, viene cuáles son mi estructura organizacional, cuáles son las funciones que tiene cada una, cuáles son mis actividades. Existe una licitud en cuanto al objeto de la propia empresa y todas sus actividades. Sí, pero ¿qué pasó para que tú no pudieras verificar que la persona que trabaja a tu nombre, tu cuenta de representación, estaba mandando correos para pedir información en lo cual él se estaba beneficiando y muchas de las veces entró el dinero a tu empresa o entró el nombre de la persona física? No hubo ese control. Y aquí es en donde entramos en una disputa en donde este compliance es un sistema de gestión que debe estar vivo. ¿Por qué me refiero que debe estar vivo? No es solo que contrates a una empresa, a unos auditores para que te den todos estos libros donde digas que tengo estos manuales o protocolos, sino que debe de existir un canal de denuncias, debe existir una supervisión, debe haber una actualización constante para que todo este tipo de incidencias, quejas que presente tu propio personal al interior de la empresa o las personas que están con quienes tú contratas o tus clientes puedan estar reportando todas estas incidencias y en consecuencia tú actúes para prevenir que se cometa un hecho ilícito. Solo así podrías acreditar el que realmente hay un debido control organizacional. En la doctrina, en la parte de compliance, se manejan diversos conceptos como el fake compliance, el make-up compliance. ¿Qué es esto? Los programas de cumplimiento pantalla. Cuando un empresario sabe que no va a cumplir con este manual, pero únicamente lo hace, por ejemplo, como ustedes saben, para poder contratar con gobierno, yo empresa particular, tengo que darme de alta en Compranet. Y uno de los requisitos que te piden es que tengas un manual de integridad. Ese manual de integridad hace las veces de un compliance, un programa de cumplimiento normal. Y ya me tocó la experiencia en donde me marcan y me dice, Carlos, por favor, necesito que me ayude, abogado, a que elaboremos un programa de cumplimiento. Ya tengo la licitación encima, pero pues tengo 2 semanas. ¿Tiene una semana usted para presentarlo y que lo podamos subir? La respuesta fue, no se puede. Un programa de cumplimiento normativo inicia de un sistema de gestión desde un análisis de riesgos que se realiza sobre toda la empresa para verificar, de acuerdo a sus actividades, a sus funciones, a la cantidad de recursos que maneja, al personal que tiene a su cargo, el tipo de actividades, en qué riesgos puede incurrir. Si tiene mujeres trabajando en un lugar determinado y ya hay algunas quejas de que hay acoso, ese tipo de cosas las tenemos que reportar. Y en consecuencia aplicar protocolos para que blinden esa situación. Oiga, pero es que ya tenemos 2 ejercicios fiscales en donde nos han requerido porque no se han pagado los impuestos de forma correcta. Bueno, pues también entonces ya tenemos un antecedente de que podríamos estar cayendo en lavado de dinero, evasión fiscal y demás. ¿Qué protocolos le vamos a tener que meter al área de contable o a la parte fiscal para que cumplan con todo eso? Y ya que tenemos este diagnóstico de riesgos, empezamos a generar todos estos protocolos en particular para mitigar los riesgos, se implementan, se evalúan y viene toda una etapa de capacitación al personal. La gente tiene que saber cuál es la esencia de la empresa y que tiene la intención de cumplir. Y que en dado caso de que se incumpla, van a haber consecuencias. Como ustedes saben, las normas cambian de forma constante. Las actividades de la propia empresa y el mercado cambian de forma constante. Entonces, esto se tiene que estar retroalimentando y cada determinado tiempo, eso es dependiendo en cada caso en concreto, el que se esté actualizando este programa de cumplimiento normativo. Eso es algo de lo que yo celebro, que las empresas que logran certificarse por la 37001, 37301, cualquiera de estas certificaciones internacionales o incluso algunas nacionales, normas oficiales mexicanas, muestran de verdad, tienen una duración de 3 años, que tienen la intención de poder cumplir con ese debido control organizacional. Y como me lo han dicho amigos fiscales y amigos jueces, cuando les pregunto, oye, ¿tú qué tomarías en cuenta para saber que efectivamente tienes la intención, que hubo una inobservancia del debido control organizacional?
o realmente la cumpliste? Dice, yo veo muchos rasgos. La intención. ¿Tuviste conocimiento o no? Si no tuviste conocimiento, pudiste haber tenido conocimiento o no. Y entonces empiezan a realizar ciertas preguntas. Cuando te traen la entrevista una persona, voy a abrir el chat de las preguntas porque veo que nos están mandando los compañeros algunas preguntas y si con gusto las vamos a ir atendiendo, mi querido doctor Eduardo, el maestro, salvo lo que ustedes me digan de continuar la entrevista y al final, ahí sí lo dejo abierto, pero en concreto es, ¿qué lo van a tomar? Y la respuesta es muy sencilla. De acuerdo a la valoración racional que yo realice de ese programa de cumplimiento y todas las pruebas que esto envuelva, en consecuencia yo podré decir si hay una inobservancia. Dice, incluso, aunque me presenten un sistema de gestión que esté certificado, aún así realizaría mis investigaciones para ver si efectivamente se cumple con ese fin o no. Entonces, ese sería este planteamiento. Doctor, no sé si quieran que lea las preguntas que están mandando un compañero o Pedro en el chat o continuamos con la dinámica de nuestra charla. Adelante, maestro, para que demos... Sí, para que haya interacción con claro. personas que amablemente nos acompañan. Ok. Pues vamos a hacerlos participativos y el chiste es, esto es ir sumando todos, que al final de cuentas vayan aportando y todos vayamos haciendo un constructo epistémico, un constructo de conocimiento. Buenas noches, ¿por qué este sistema de cumplimiento no tiene penas corporales? ¿Por qué solo sanción económica? Clausuras, desintegración de empresas, los delitos del catálogo son limitados, ¿por qué razón? Ahí va. Primera pregunta, en cuanto a las consecuencias jurídicas, es muy complicado que nosotros, si decimos que queremos hacer responsable a una persona jurídica, una ficción jurídica, ¿cómo le podríamos aplicar, cómo lo podríamos meter a la cárcel? Es materialmente imposible. Por eso es que se busca tener una consecuencia jurídica diversa. Y ojo, no con esto, Pedro, queda excluida la responsabilidad, que sí puede ser consecuencia de una pena privativa de la libertad, a una persona física, a la persona que lo materializó. Son dos cosas totalmente independientes. A la persona que lo realizó la conducta se le va a sancionar en consecuencia con tantos años de prisión, más la multa, más la pérdida de derechos políticos y cualquiera de las otras consecuencias que tenga. Pero a la persona moral, al ser una ficción, es imposible materialmente que puedas tú aplicar. Por eso es que se busca otro tipo de consecuencias. Y si recordarás, Pedro al inicio mencionaba los dos enfoques o los dos fundamentos que yo identifico relevantes para esta figura. Uno es con respecto a la previsión, es decir, el que exista una cultura de la prevención a la comisión de delitos a través de las empresas o en las empresas. Y la segunda es la reparación del daño. Hoy en día hemos visto, y ahí voy a tocar un tema que me gusta también muchísimo, que es lo de la justicia restaurativa. Nos hemos dado cuenta que la justicia retributiva no realmente logra ese saneamiento del tejido social. Si nosotros metemos a una persona a la cárcel, ¿realmente se logra el objetivo? ¿Qué va a pasar con la víctima? E incluso el maestro argentino-español Óscar Franco Conforti maneja tres enfoques con respecto a esta consecuencia que se debe buscar del derecho penal. Un enfoque retributivo, un enfoque reparador, en donde entra la reparación del daño, y un enfoque restaurativo. Considero que con este tipo de consecuencias, nosotros sí podemos alcanzar el enfoque reparador, es decir, la reparación del daño, e inclusive un enfoque restaurativo para la víctima, entendido como la sociedad, una colectividad o una persona en particular que haya resentido el daño de forma directa. Entonces, eso es. Y segundo, hay un concepto muy, muy importante que radica en todo este concepto del derecho penal, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es precisamente el daño reputacional. Imagínense cómo se vería una empresa, la cual está en el Consejo Coordinador Empresarial, con todos estos lineamientos de ser una empresa socialmente responsable, y de repente lo ves vinculado a proceso porque no le paga a sus proveedores, porque comete fraudes, porque evade al fisco, porque dentro de la propia empresa
no nos vayamos tan lejos, ¿no? Hubo un caso reciente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en donde hay abuso sexual contra uno de los trabajadores. Pongo ahí un paréntesis. Muy hábilmente el legislador no abarca la responsabilidad penal de las personas jurídicas contra las instituciones públicas, únicamente contra las particulares. Oye, ¿por qué no metemos a los partidos políticos? Oye, ¿por qué no metemos a los sindicatos? Bueno, ahí pongo ese torito para que se lo avienten los legisladores, porque al final de cuentas es política criminal y sabemos que se cometen en el seno muchas conductas ilícitas. Incluso existe un apartado de delitos electorales, ¿no? En el cual puede ser atribuido a un partido político. Pero bueno, hacia allá es la transición. Y otra duda, los delitos de catálogo son limitados, ¿por qué razón? Únicamente son limitados, Pedro, atendiendo a la parte sustantiva de cada una de las entidades federativas o de la federación. En el Código Penal Federal sí contempla un numerus clausus, un catálogo de delitos, pero en el Código Penal de la Ciudad de México lo menciona abierto. Te levantaste la mano, Pedro, si quieres te escuchamos, y mientras ahorita te comento cómo lo menciona tal cual en el 27 bis del Código Penal de la Ciudad de México. Gracias, doctor. Mire, mi cuestionamiento fue por tengo un trabajador, y este trabajador, bajo mi criterio como empresa, y sabiendo que precisamente el catálogo está limitado, sabiendo que no hay sanciones corporales para mí, le digo a mi trabajador, haz esto. Mi trabajador evidentemente hace una situación que es ilegal. Yo perfectamente sé que no voy a tener ninguna pena corporal. Sí sé que va a haber sanciones económicas, puedo tener hasta la clausura, puedo tener lo que usted bien decía, del descrédito de mi empresa, pero vamos, no vamos tan lejos como lo que pasó con el Barça, ¿no? O lo que pasó con el Cruz Azul, o lo que pasó con Audi. Yo creo que seguimos dejando abierto toda la oportunidad para que las empresas, a pesar de que ya existe del 421, creo que al 425, ya hay una tipificación ahí. Yo creo que siguen dejando la puerta abierta para que las empresas sigan haciendo cosas inapropiadas, sabiendo que no hay penas corporales. Sí, las penas económicas están bien, las penas de clausura están bien, pero realmente, usted bien lo decía, ok, pero la persona que lo realizó, lo podemos todavía sujetar a un procedimiento sancionador y listo. Sí, pero la persona que está más arriba nunca será jamás tocada más que con las otras sanciones. Entonces, penas accesorias, o sea, se me hace así como que permitir lo que queremos limitar y realmente no limitamos, dejando abierto este mundo de posibilidades que tienen las empresas con todo su poder económico para poder manipular, en este caso, del 421 al 425 sin que haya ningún problema. No sé qué opina. Me gusta mucho que pongas este caso, porque para mí la solución no va relacionada tanto con responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino con un tema de autoría y participación. Porque si estás hablando de una persona que induce, una persona que obliga autor mediato, se está valiendo de la persona para que realice, vamos a poner un ejemplo concreto. Te cae tanto dinero a tu empresa y tú como ser el dueño o uno de los socios o uno de los accionistas o el administrador le dices a la persona que tiene el token y que realiza todos los manejos, ¿sabes qué? Mándame tanto dinero de 200,000 pesos a tal cuenta. Esa cuenta es un EFO o es un EDO, estas operaciones simuladas, en donde están incluso reportadas, si no me recuerdo, 69B, ¿no? En donde son empresas que ya están catalogadas como una ficción, una simulación, y en consecuencia se comete el delito de evasión fiscal. Vámonos por ahí, ¿no? O incluso nos podría alcanzar hasta el lavado de dinero, dependiendo de la vinculación que se tenga con respecto al tema del impuesto, IVA, ISR y demás, IETU, todo esto, cuando existía el IETU. Si vamos a vincular quién fue la persona que materialmente cometió la conducta, por supuesto, el trabajador, pero bajo instrucciones de quién, del jefe. Como me dices, puede ser que el jefe le diga a su subordinado, te voy a poner una lana, pero tú te vas a comer toda la responsabilidad. Pues puede ser. Entonces es algo que ni la norma ni nada va a poder controlar. Sucede en la delincuencia organizada, cuando alguna persona priva de la vida a otra y meten a un trabajador y le dicen, voy a pagarle toda la vida a tu familia y demás y va a estar solvente.
y aviéntate 3, 5, 10, 15, 20 años en el reclusorio. Pero pues, son cosas que sobrepasan a esta respuesta. Entonces, yo me iría más ahí, en ese caso, a un tema de autoría y participación para poderle dar respuesta y que en consecuencia sí haya una, como me dijiste, una consecuencia corporal. Sí la hay para la persona física que lo materializa y a quien lo induce. Eso es un hecho. No sé cómo lo veas, Pedro, y si di respuesta a tu pregunta. Sí, lo que pasa, me cuestiono esto porque en algún momento llegué a escuchar al doctor Quintino hablar sobre el tema. De hecho, también tal parece que Arturo Farelas lo he escuchado hablar del tema. De hecho, hay alguna discrepancia entre ambos. Y yo sigo pensando en esto, ¿no? O sea, si a fin de cuentas las cuestiones organizacionales siempre buscarán una manera eficiente de evadir el cumplimiento de la ley, pues evidentemente un cumplimiento de un ordenamiento de cierto catálogo de delitos que no van a llevar a una repercusión corporal, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿no? O sea, tiene usted mucha razón cuando dice, no va a poder proteger del todo. Pues tan es así que el catálogo no se mete más allá, ¿no? Porque si se metiera más allá ya estaría interviniendo dentro de la empresa, cosa que no se puede hacer, porque evidentemente ya estaremos interviniendo en una parte que jurídicamente no es posible. O sea, sí te pongo unos catálogos, pero no me meto dentro de la empresa porque ya estaría siendo inconstitucional mi actuar. Pero vamos a lo mismo, si entonces el catálogo no está cubriendo, si sabemos que se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, a lo mejor el partícipe inductor, a lo mejor otro tipo de participación, sabemos que va a haber muchas maneras de evitar sanciones que lamentablemente solamente son económicas o de otra especie, pero la corporal jamás, a excepción de lo que usted nos comentaba. Me sigue pareciendo que por la implementación, yo me quedaría así como que, bueno, si se dejó la situación de España y se dejó el vicarial y el sistema mixto, entonces, realmente, si yo he visto que México tiene una mejor manera de clasificar los delitos, ¿por qué nos quedamos tan cortos como España? Eso es lo que a mí no me quedaría muy claro, doctor. Si somos un mejor país desde mi punto de vista en clasificación jurídica, ¿por qué los españoles sí pueden implementar ciertas cosas con las limitaciones que tienen? ¿Y por qué México, que tiene un poco más de aspectos para clasificar un hecho, por qué está tan corto? Eso es lo que yo diría. Estamos haciendo una evolución, sí, pero una evolución demasiado plana, demasiado corta, o tal vez hasta demasiado adecuada para que las empresas no se vean tan afectadas. Quisiera pensarlo, no sé. Sí, nada más para poder ser muy claro en esto. O sea, el planteamiento que haces es con respecto a que existe un catálogo limitado de delitos de las empresas y que en consecuencia no hay una, no hay una eficacia en cuanto a la persecución de los delitos. ¿Es eso? Sí, porque a fin de cuentas, ¿quién puso el catálogo? O sea, evidentemente lo ponen los legisladores que en ese momento hicieron algo. En el 421 al 4 tal va a haber esta posibilidad. Sí, pero entonces vamos a decirle a la empresa lo que debe hacer, pero no podemos ir más allá. Eso es lo que creemos nosotros que debe hacer la empresa para hacer un cumplimiento, ¿no? Pero, o sea, se me hace así como que dijeron, ok, lo hacemos, pero no lo hacemos tan determinado, porque entonces ya sería intrometernos dentro del sistema organizacional de la empresa. Eso es lo que me queda un poquito, no tan claro, doctor. Mira, me parece muy bueno, ya te agarré toda la línea. Mira, para empezar, ¿de dónde viene, de dónde surge este ámbito internacional de que las implementemos? Hay dos, ámbito internacional. La Convención de Palermo, en su artículo 10, y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ojo, ahí no te habla de que debe haber una responsabilidad penal, debe haber una responsabilidad de las personas jurídicas, y lo deja abierto. Tema número 2. ¿Qué tanto y hasta dónde debe de cubrir y cómo deberías de aplicarlo? En mi opinión, en el Código Penal de la Ciudad de México, como te digo, aplica para todos los delitos. No existe esta limitante para todos. ¿Cuál es la parte deficiente o por qué no lo vemos tan eficaz? Como me estás diciendo, es uno, por desconocimiento en tema de fiscalías por parte de los operadores, lo voy a decir en general, tanto los abogados, en su momento con los jueces, porque ya me ha tocado experiencias. Ahorita tengo 2 procedimientos
en donde se tienen vinculadas a las morales. En una, yo como defensa, en otra, como asesor jurídico. Y ha avanzado muy bien. Y esas están en el área de la Fiscalía de Financieros, de aquí de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que sí se han metido mucho a la capacitación de cómo integrar la carpeta, cómo buscar atribuirle esta responsabilidad. Y si viene sobre un delito patrimonial, pero estamos viendo un resultado, ¿no? Lo bien dijiste hace rato, el caso de Audi, el que se tuvo acá, que le llevó un buen amigo, Jesús Moreno Balbueno. Hubo una imputación sobre una conducta que realizó un trabajador en representación de Audi México por recibir un vehículo seminuevo y en vez de destinarlo para el objetivo que era tomarlo a cuenta para que les dieran otro vehículo a la cliente, fue, lo vendió, lo puso a vender en otro lado y nunca entró ese dinero a Audi. Incluso Audi iba a ser víctima y aún así se le imputó. Imagínate. Entonces, sí hay en cuanto a su eficacia. Yo sí considero que deberíamos de ampliarlo en el tema federal, el catálogo. Ahora bien, no debemos de verlo en cuanto a, pues es que es insuficiente y demás porque pues no existe esa coacción. Más bien lo que tenemos y lo que siempre he manejado es, debemos de transitar hacia una cultura de la legalidad todos. Y sé que puede sonar un poco hipotético, un poco romántico, pero al final de cuentas es el deber ser y es hacia donde deberíamos de transitar. Y les voy a poner ejemplos de qué me ha tocado. Si nosotros transitamos a la cultura de la legalidad, no es para que no me metan, para que no me intervenga en mi empresa, que es una de las consecuencias, que existe la intervención judicial. Eso sí es factible, sobre todo para proteger los derechos laborales, si no me recuerdo, dice tal cual. Pero si no quiero que me disuelvan, si no quiero que se cometa, si tenga que pagar una multa multimillonaria, no es eso, sino el hecho de que yo cumpla con determinados parámetros, que tenga bien a mi gente, eso va a generar mayor negocio. Eso en el ámbito internacional o con otras empresas me va a permitir que sea una empresa confiable y la gente quiera generar negocios conmigo. Entonces es una espiral positiva, este tema de la cultura de la legalidad. Lo he dicho en otros foros, debemos de transitar de ser una empresa socialmente responsable a ser una empresa normativamente responsable. Y ahí te va, Pedro, porque ese es el deber ser y ahí te va la parte real. Cuando me voy a ver a una empresa, y esto fue un caso que o sea, es una situación que me tocó a mí de primera mano, y les ofrezco el servicio, oye, vamos a implementar determinados mecanismos para que cumplas con tu empresa, hoy existe la responsabilidad penal, vamos a prevenir que se cometa un hecho ilícito, tu empresa se dedica a todo esto, tiene sucursales en diferentes entidades de los estados, todo muy bien. Me dice, oye, muy bien, abogado, me parece perfecto, pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Si al final de cuentas yo para poder realizar negocios, pues la verdad es que sí me acerco mucho a los de compras para que me compren a mí los servicios o los productos. Y pues en ocasiones, pues las comiditas y demás, pues ni modo que usted mate de manos, imagínese el negocio se va a caer. Vean nada más que delicado, Pedro, esta situación, porque radica en que el objetivo del negocio, o más bien el éxito de su negocio, radica en que tenga pues corrupción, ¿no? Un tema de tráfico de influencias para poder tener el beneficio sobre la empresa. Por supuesto, eso no llegó a ningún buen puerto, ni nosotros empezamos a implementar absolutamente nada, porque era contradictorio en la esencia de que tengas una empresa sana para generar mayores negocios, a que tengas una empresa como esta índole, en donde tú lo que buscas es ganar por todos lados, así tengas que entrarle con dinero y demás. Imagínate qué delicado. Eso es parte de lo que vivimos el día a día. Pero también existe un gran segmento de empresas, yo creo que es la mayoría, que no es esa empresa, sino que lo que realmente buscan es tener un prestigio, tener un renombre para poder generar un negocio sano, tengan que pagar impuestos, lo que tengan que pagar. Pueden tener beneficios, existe la ley, hay algunas lagunas, pero siempre dentro del marco de la norma. Puedes tener bien a tu personal sin tener estas cuestiones de outsourcing o la subcontratación para hacer una simulación de que esta persona ya no tenga la antigüedad. Todas estas situaciones, por eso te digo que es transversal el tema del cumplimiento normativo. Pero yo lo que concluiría ahí, para redondear la idea, es que cambiemos el chip a decir, es que como no tengo los mecanismos para realmente sancionarlos y necesitaríamos ser más severos, el maestro Eduardo Martínez Bastías, experto en la materia, lo he escuchado, no necesariamente el tener penas más severas
nos da la solución para que haya una disminución en la delincuencia. Algo es, no el hecho de que le metas mayores controles y que hayan sanciones mucho más severas contra las empresas, necesariamente va a evitar, pero sí va a prevenir y va a disminuir la incidencia, en eso sí estoy convencido, el hecho de que les carguemos el que la empresa sea autorresponsable sobre los mecanismos que implementen para evitar que se cometan delitos. No sé, Pedro, si con esto ya he contestado tu pregunta. Y si sí, pues vamos a continuar, Pedro. ¿Cómo ves? Gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Mira, hay algunas otras preguntas que nos mandan aquí en el chat. Si el sujeto físico es absuelto, ¿puede sustituir la responsabilidad? No, Julio, la respuesta es no se excluye el hecho de que la persona física quede absuelta. Como dije, esto es una responsabilidad autónoma, no excluye de responsabilidad a la persona jurídica. La persona moral va a continuar con su procedimiento normalito. En mi ciudad son muy comunes los delitos generados por choferes urbanos, miembros de cooperativas derivados de hechos de tránsito vehicular. Cabe ahí extender la responsabilidad de la sociedad cooperativa. Claro. Me tocó conocer de un asunto que lamentablemente ya no lo pudimos vincular. Recordarán ustedes este caso en donde venía bajando una pipa de agua por, recuerdo si era Constituyentes o Reforma, ya tiene como unos 8 años. No tenía bien los frenos el vehículo, lo venía conduciendo una persona que la vista la tenía a la mitad, el ojo derecho prácticamente perdido, llevaba tantos días sin poder dormir, en el peritaje salía que tenía sustancias de estos que le llaman pepinos, que usan los conductores para poderse mantener despiertos, pierde el control del camión, se va al frente, se lleva a un vehículo pequeño que traía 4 tripulantes, los cuales los 4 pierden la vida y se estampa contra otros camiones y demás. Entonces, hay un concurso de delitos, hay daño a propiedad ajena, hay homicidios varios y demás. Conmigo se acercó en ese momento la familia de la pareja que venía en ese vehículo. Los otros 2 eran familiares. Venían de recoger las invitaciones para su boda, ¿no? Que lo tenían a los meses. Tenían un hijo muy pequeño, ambos. El tema aquí viene cuando empieza a ver los vinculan a proceso al conductor, una persona que bajo ninguna circunstancia tendría la solvencia económica para poder responder, incluso de acuerdo a lo que dice la norma, esto es rango de los 500,000 pesos para determinados gastos por la pérdida de la vida de una persona. Ya ni nos metemos en un tema de reparación integral del daño, lo cual nos podría ampliar todo este espectro que contempla la Ley General de Víctimas. Y lo que a mí se me ocurrió, le dije, a ver, un momento, vamos a vincular a proceso a la empresa de las pipas. Porque si ya hicieron un peritaje en cuanto a la mecánica, identificamos que los frenos no contaban con los servicios, ya estaban muy desgastados para poder llevar todo ese peso. Segundo, la cantidad de agua que llevaba el camión también sobrepasaba los límites de las normas permitidas. Tercero, el conductor no se encontraba en condiciones adecuadas para poder conducir un vehículo de esa calidad, de esas características. Hay una omisión, una responsabilidad, por supuesto. Y nosotros, ¿y por qué dije que no pudimos lograr esto? Se filtró por parte de los abogados que también representaban a las otras víctimas. Ahí nos subimos todos a la audiencia y fue de las audiencias donde nos tocó que nos bajaran porque previo a la audiencia se acercó la defensa con las víctimas y les ofrecieron una buena cantidad de dinero, no la misma que hubieran logrado con una reparación del daño por parte de la moral, y decidieron revocarnos y lograr este acuerdo para que solo se fuera la imputación contra el chofer. Lo cual se me hizo una barbaridad, pero bueno, al final de cuentas es la vida real y esto es así, ¿no? Unas personas que no tenían solvencia o posibilidades económicas y ante una cantidad como las que les ofrecieron, pues fue lo más sencillo el poderlo aceptar. Limpiaron a la empresa, pues por supuesto el abogado de oficio ya no buscó la vinculación a proceso de la moral con independencia de la persona física del conductor por todos los resultados que obtuvo derivado de su conducta y hasta ahí quedó. ¿Habría material? Claro, pero pues en la parte práctica ya no nos dieron juego para poder incursionar en esa situación. Y creo que funciona muy bien con el caso que nos estás poniendo, Julio.
No sé si haya alguna otra pregunta de los amigos o amigas que nos acompañan aquí en la charla. Doctor. Sí, Pedro, te escucho. En este caso, me gustaría saber un poquito más acerca de cuando nos hablan de los criterios de imputación objetiva, nos hablan de un hecho de referencia. Ese hecho de referencia me gusta mucho y me gustaría que usted me diera una oportunidad de explicármelo, no desde mi criterio, por supuesto, sino del suyo. ¿A qué se refiere con el hecho de referencia? Porque puedo entender que la empresa se dedica, vamos, a lo mejor a la transportación de personas, la línea ADO tal vez, o ETN, y resulta que la utilizan para transportar, por ejemplo, ilegales, o transportar gente a mujeres, tratantes de blancas, y están usando la empresa para hacer ese movimiento. Ahí puedo pensar que hay un hecho de referencia, pero en el caso de que la empresa, por ejemplo, sea para transportar personas y transportan ahí mismo droga, ¿podemos meter de igual manera el hecho de referencia o de conexión? Sí, en estricto sentido, cuando hablamos del hecho de referencia y hecho de conexión, es ese, como lo que conocemos en la teoría del delito, el nexo causal. Ese vínculo que existe entre la persona física que realiza la conducta y la empresa. El vínculo va de acuerdo a los 4 modelos de imputación, que abre a nombre, cuenta, representación o se valga de los propios medios. Me encanta el caso que estás poniendo, porque es real. Una transportadora de personas como ADO, línea Blanca, todas estas, incluso aerolíneas, Viva Aerobús, Aeroméxico, ¿qué pasa si dentro de las maletas meten una u otra que vengan cargadas de droga o dinero o cualquier otra sustancia o cuestiones que estén reguladas y controladas? Claro que se está cometiendo un delito. Cuando hablamos del hecho de conexión y el hecho de referencia, se refiere a que hay un vínculo entre la persona física y la moral. ¿Cómo acreditas esto? Vámonos a un segmento probatorio ya para la parte de un proceso penal. Si tienes contratada a la persona, ¿cuáles eran sus atribuciones? ¿Cuáles eran las funciones? Aparte, cómo materializó el hecho? Él subía a las mujeres, llevaba un listado, o dentro de los boletos, porque pues hay una lista, ¿no? Cuando tú viajas en el transporte, en los camiones de un estado a otro, tú compras tu boleto, saben cuántos boletos hay y demás. ¿Qué pasa cuando esa lista fue alterada? O no la alteraron y simplemente pues no lo mencionaron. Cuando llegan a un retén, detienen, oiga, usted tiene reportado 20 personas, pues usted trae 30. ¿Qué pasa con las otras 30? ¿Por qué la está trayendo? Pues son migrantes, son gente que están para trata de personas, los tienen secuestrados, no lo sabemos. Ahí es donde se materializa. Se dice que es fundamental que existe este hecho de referencia o hecho de conexión. Por supuesto, porque si no, entonces no habría ese vínculo entre la persona física que necesariamente tiene que realizar la conducta y la persona moral. Eso es de acuerdo a nuestro sistema. Como ya les dije, me quiero adelantar a algo que va a pasar en algunos años. El caso que les puse ahorita de inteligencia artificial, no hay una persona física que lo materializa. Es una máquina. Una máquina que en su momento fue manipulada por personas físicas, que el algoritmo estaba correcto y demás. ¿Qué fue lo que falló? A mí la respuesta muy sencilla para ese caso en particular que les puse es, hubo una falta del debido cuidado con respecto al perímetro que tenían que guardar, porque pues no saben cómo va a reaccionar esa maquinaria. O incluso si cuando avienta o está destruyendo los vehículos va a saltar alguna pieza y va a lastimar a alguna persona. Creo que ahí es en donde puede afectar. Pedro, quisiera escucharte porque te escuché que también tú tienes una percepción sobre este concepto de el hecho de referencia o hecho de conexión. Ok, sé que a lo mejor el punto que voy a tomar como referencia es esto. O sea, realmente usted nos hablaba de la causalidad, ¿no? Para ejemplificar más o menos lo que se refería al hecho de referencia. Entonces yo le quiero comentar, a mí me suena más como la posibilidad, yo creo que hasta estaría mucho mejor que la causalidad, el hecho de manejarlo como si fuera un deber de evitabilidad. ¿Por qué evitabilidad? Pues porque hay un
cumplimiento que debemos tener, un orden. Hay un catálogo, sí, está todo muy padre, pero yo creo que precisamente me surgió la idea de por qué no manejarlo como un nexo de evitabilidad, más que como un hecho de causalidad. ¿Por qué no nos vamos más al anterior que al posterior, no? Ahí me gustaría mucho más manejarlo como el nexo de evitabilidad o de evitación al nexo de causalidad, ¿no? Yo creo que sería como que más preciso, y no sé, tal vez me estoy viendo un poco exagerado, hasta como que mucho más, más adecuado a este nuevo concepto, ¿no? De cumplimiento de las personas morales. Sí, igual habría que distinguirlo, porque como me lo estás manejando, tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de imputación objetiva, ¿no? Que te haya salido del fin de protección de la norma, que haya un incremento del riesgo, que hayan cumplido con el deber de cuidado, todos estos conceptos que involucran a lo que es la imputación objetiva, pero eso tiene que ver cuando ya le vas a hacer una imputación. Cuando me refería a este nexo o este vínculo que debe haber, más que referirme a una cuestión filosófica de una teoría del delito en cuanto a una causalidad, causa-efecto, en estricto sentido como lo manejamos en la dogmática penal, me refería a que existe un vínculo en cuanto a la conducta que realiza la persona física, pero que esto venga revestido, y aquí esta es la parte clave y muy objetiva, sin que nos metamos en parte filosófica, que la persona haya obrado a nombre, a cuenta, en representación, haya existido un beneficio por parte de la empresa o que sean válidos por parte de los medios que brinda la empresa. Así de sencillo, nada más. Cuando ya nos metamos en su momento a formularle la imputación, entonces sí, ahí ya nos podemos meter bueno, ¿y tú qué hiciste para prevenir ese delito? Y bueno, ahí sería meternos a un concepto de, bueno, pues si nosotros queremos ubicar sistemáticamente al programa de cumplimiento normativo dentro de la teoría del delito, si es, como lo mencionan algunos, un elemento como Gómez Jara, es un elemento que ubicamos dentro de la culpabilidad, porque tiene que ver con esa manifestación de querer cumplir con la norma. Habrá algunos otros, como el doctor Miguel Ontiveros Alonso, que lo ubican sistemáticamente dentro de los elementos objetivos del tipo penal, a nivel de tipo objetivo. Habrá otros que lo pongan, y también lo he visto, a nivel de tipo subjetivo, dolo, culpa, o sea, ya habrá que verlo, realmente cumple con ese intento. Por eso es otro boleto, no para hacerlo de forma muy sencilla. El hecho de conexión que mencionábamos ahorita se refiere al vínculo que hay entre la conducta realizada por una persona física y que venga revestido por cualquiera de estos modelos que menciona el 421. Nombre, cuenta, representación, que haya un beneficio por parte de la empresa o que se hayan empleado los medios, ocupado los medios que provee la misma empresa. No sé si con eso quedó claro, Pedro. Sí, sí, doctor. De hecho, quería preguntarle, ¿puede ser cualquier persona física que trabaja dentro de la empresa y que sea un empleado, vamos, un empleado normal? ¿Tiene que ser un empleado de nivel para que pueda cometer esta violación al cumplimiento? La respuesta inicial es cualquiera, cualquier persona que revista estos 4 modelos que habíamos mencionado. Sin embargo, en los códigos penales, en la parte sustantiva, sí hace distinción para los que son directivos y hace distinción para las personas que son trabajadores operativos. Si yo te dijera, hay un caso de Volkswagen en donde se ponen de acuerdo los directivos para poder hacer una modificación. Hay dos casos. Uno es, hacen una modificación en el sistema del vehículo para que tenga un rendimiento mayor cuando lo suben al dinamómetro y entonces pues les puedan verificar y demás, pero obviamente es un fraude, están cometiendo un fraude, porque químicamente el vehículo funciona igual que cualquier otro, si no me recuerdo eran los Jetta, igualito que cualquier otro, pero al momento de subirlo al dinamómetro, cuando lo conectan al sistema, viene alterado el chip, y lo cual representa pues que tenga un resultado diverso que va a beneficiar a la gente. Eso lo hicieron los directivos, pero no solo los directivos, quienes idearon el chip, quienes alteraron, pues obviamente los ingenieros, pero entonces quienes lo implementaron, pues los mecánicos,
Ve toda la red de personas que intervienen dentro de esta conducta. Todos serían responsables en su tramo de actuar. Hay otro supuesto, en donde la empresa vende un vehículo y le dice a los compradores, es que este vehículo tiene un rendimiento de tantos kilómetros por litro, situación que no era real. Pues por supuesto es un fraude. ¿Tú a quién vas a atribuir la responsabilidad? ¿Al vendedor? Que cuando te acercaste con él para decirles que este vehículo está precioso, yo lo quiero y aparte tiene este rendimiento de gasolina, te lo llevas, lo pones al dinamómetro, empiezas a ver cuál es el rendimiento que tiene real y es el de cualquier vehículo normal de esa gama. Es un fraude. O será de las personas de los ingenieros o de los vendedores o de los directivos. Habría que identificar bajo quiénes es la orden. Repito ahí lo que mencionamos hace un momento. Con independencia de la responsabilidad de la empresa que tenga por la comisión, vas a tú a responsabilizarlo físicamente con todo lo que conocemos con la teoría de autoría, participación, como si fue inductor, pero si se valieron de ellos, pero si todos hubo una coautoría, porque todos estaban de acuerdo en que eso es lo que iban a vender para poder tener un mayor beneficio, cualquiera de esas. Y ese sería el resultado. A mí me gusta mucho que pongamos los casos prácticos porque creo que de la parte dogmática, la parte teórica es la mejor forma de reverlo plasmado. ¿Cómo ves, Pedro, ese tema? ¿Cómo ven los demás compañeros que están en el aula? No, pues sigue siendo interesante y sobre todo, no sé si será bueno porque hasta este momento lo ignoro. Desde la reforma del 18 de julio de 2016 y después la del 2019, en el que ya las empresas podrían ser como delincuencia organizada en delitos fiscales, yo quisiera preguntarle, ¿hay alguna sentencia real que se haya dado en contra de un incumplimiento de los programas? Yo no tengo aquí en México, no tenemos ninguna en donde haya una sentencia. En los casos que tengo conocimiento han salido por una solución alterna al proceso, un acuerdo reparatorio, alguna situación así. Han salido, sí, por un tema, no llegan todavía a que tengamos una sentencia condenatoria. No tengo ningún ejemplo en donde en México haya una sentencia condenatoria. Porque las consecuencias, que no viene eso en el Código Nacional, pero el daño reputacional que sufren estas empresas, lo que prefieren es ir, reparar daño y terminarlo, de acuerdo a lo que te permite el CNPP, por supuesto. No me refiero a alguna cosa extrajudicial. Otorgan algunos perdones, en algunos otros casos hay acuerdos reparatorios, incluso suspensión. Lo que menciona el Código Penal, si tú cuentas con un programa de cumplimiento normativo, pues ya con eso la libraste, que es el caso de la empresa en donde yo llevo la asesoría jurídica. Me pedían 10 documentos diferentes, de los cuales nada más 2 se vinculaban con el hecho. Querían atribuirle a la empresa un robo de identidad, porque habían presentado los documentos de identificación, estados de cuenta y demás para solicitar un crédito en esta empresa, no se lo conceden, el particular se va a otra empresa, y cuando quiere solicitar otro nuevo crédito, dicen, oiga, pero usted ya tiene uno con la empresa B. Oye, pero pues si no me lo autorizaron en la A, ¿por qué me lo van a dar en la empresa B? No, bueno, pues alguien ocupó los documentos personales, usurparon su identidad, generaron un crédito, generaron un beneficio, le entregaron un vehículo a nombre de esta persona que no existía, con documentos falsos, pero pues, con independencia de la persona que cometió todo este fraude, pues, querían atribuirle la responsabilidad a la moral. Entonces, el Ministerio Público hábilmente primero nos cita como testigos, lo cual pues no hay un impedimento como si es un derecho de, cuando tienes la calidad de imputado, de reservarte tu derecho a declarar. El testigo no. Entonces le dicen, a ver, en su calidad de testigo nos piden 10 cosas. Y nosotros, a ver, momento, de esas 10 cosas, con respecto a los hechos que usted nos está pidiendo, no tienen nada que ver. Tenemos en nuestro sistema de protección de datos personales en posesión de particulares, tenemos estos mecanismos en particular. Y aquí está. Y con respecto a este caso en concreto, este fue el manejo que se realizó en la información. Punto. Por ahí la matamos. Presentamos un programa, no presentamos todo el programa de cumplimiento normativo, únicamente esta parte referente al manejo de los datos de protección de datos personales. Y con eso fue suficiente para que dirigieran la investigación hacia otro lado. Entonces, si te das cuenta,
Efectivo es en cuanto a, hubo reparación del daño, hubo un saneamiento al tejido social, seguramente, aunque no necesariamente hayamos tenido penas. Yo sí creo que va a ser necesario, Pedro, que en algún momento contemos con alguna sentencia, una resolución ejemplar. Porque la cultura de la prevención los empresarios no le invierten. Tú cuando te sientas con un empresario para decirle, oye, vamos a implementar estos mecanismos, te dice, ¿sabe qué? Es muy caro. Pues no, abogado, mejor usted es mi abogado de cabecera, cuando me venga el problema, mejor le pago para que lo saque. Déjenos trabajar ahorita. Es mucha talacha, aparte, pues nos va a atar de manos en cuanto a nuestra operación y cualquier justificación que tú te puedas imaginar. Pero como sucedió en España, el Fútbol Club Barcelona, también se me está yendo el nombre de un banco, CaixaBank, también ese fue uno de los ejemplos muy sonados en donde hubo lavado de dinero. Cuando empiezan a ver las sentencias, intervención de las empresas, disolución, suspensión de actividades, ahí sí todos echan sus barbas a remojar y comienzan a invertirle a la prevención, que es hacia lo que debemos de transitar todos, tanto en la parte profesional como abogados, como consultores para nuestros clientes, pero también las empresas. Por eso me ha gustado mucho lo que hace el trabajo de la World Compliance Association, esto que estamos haciendo aquí, las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, el hecho de que le den la difusión sensibiliza mucho a los empresarios para que transiten hacia la prevención en lugar a estar buscando estar solucionando sus conflictos ya que tienen un conflicto penal, ¿no? O de administrativo o civil, porque todos existen hoy en día. Casos como el de Xcaret, ¿no? Mayan Palas, que se han resuelto no por un tema penal, sino por una vía de responsabilidad civil objetiva o por temas incluso administrativos, ¿no? Ese es parte de lo que yo quiero lograr como al finalizar mi investigación doctoral, el decir si es necesaria y por qué. ¿Cuál es la gran diferencia que se tiene en cuanto al objetivo y fin de que sea penal y no todos los otros mecanismos con los que ya contamos hoy en día? Y adelante, los escucho. No, doctor, únicamente para agradecerle su charla. Nos ha abierto un gran panorama que no contemplaba. Y yo sí tengo esa duda, siempre me ha, lo que usted acaba de señalar, la diferencia entre esta responsabilidad penal y la responsabilidad objetiva civil. ¿Cuáles serán los alcances? ¿A dónde vamos a llegar? Mira, en mi opinión, hoy en día, porque te digo que es la mera hipótesis, y tú sabes que para un doctorado esto implica pues, una investigación muy seria, contundente, transversal, social, cultural, económica. Es un largo trabajo. Pero en donde yo lo sostengo que es la gran diferencia, es con este alcance del enfoque restaurativo. El derecho penal ya tiene como columna vertebral estos tres enfoques: retributivo, el cual pues existen las consecuencias jurídicas para las personas morales; reparador, que es la reparación del daño. Eso para mí es igual que la civil objetiva, porque la civil objetiva tiene esos fines, ¿no? Al final de cuentas hay una consecuencia que pueden ser una multa, pero también una reparación para daños y perjuicios y demás a la gente que recibió. Hasta ahí estamos igual, estamos diciéndolo de forma coloquial, estamos tablas. Pero hay un enfoque mayor que a mí me interesa, que es el enfoque retributivo, del restaurativo, perdón, en donde transita a que realmente hay un saneamiento con la justicia restaurativa o este enfoque restaurativo, tanto de la empresa, pero también con respecto a la víctima y a la sociedad. Ahí es en donde yo creo que radica la diferencia, en donde ya no alcanza una responsabilidad administrativa y una de responsabilidad civil objetiva. Creo que en términos generales, y te digo que todavía me falta investigarle porque es parte del doctorado, pero hasta donde voy yo y es donde estoy convencido y donde quiero hacer la distinción, porque creo que es necesaria esta figura, esa sería la característica esencial de la responsabilidad penal. Doctor, ¿podría intervenir? Sí. Sí. Le preguntaría, si no somos tan increíblemente constitucionalistas y realmente los derechos humanos en cuanto a los delitos de prisión preventiva oficiosa, en este caso,
Usted nos decía, pues lamentablemente en México no ha llegado una sentencia que nos ayude a tener un mejor lineamiento, desafortunadamente, porque creo que serviría mucho. En este caso, ¿no sería increíblemente bueno, ya que no somos tan protectores de los derechos fundamentales en México, de decir, ok, ¿sabes qué, empresa? No me cumples tu catálogo, entonces, ¿qué crees? No vas a poder llegar a un acuerdo reparatorio. Vas a tener que permitir que el asunto se lleve hasta la sentencia, para que así, evidentemente, tengamos una forma más linda de decirle a las demás empresas, ¿qué creen? Ahora ya no va a haber acuerdos por abajo del agua o por arriba del agua, van a tener que llegar al proceso hasta el final y así sentar precedentes. No sé qué tan factible podría ser de que las empresas se dieran cuenta de este pequeño movimiento, ¿no? O estamos siendo un poco condescendientes. Pues en mi opinión, creo que iríamos en contra de la esencia de nuestro sistema de justicia penal. Nuestro sistema de justicia penal no va encaminado a que metamos a gente a la cárcel, sino a que exista una reparación del daño, existe una restauración. Primer tema. Segundo tema, el objetivo de que tengas esto de catálogo que dices, que supongo que te refieres a un programa de cumplimiento normativo, a los compliance. Si tú no cumpliste con esto, entonces te menciona la propia ley. Hipótesis A, si tú lo tenías previamente, te excluye de la responsabilidad penal. Es bastante bueno. Hipótesis 2, ya te viste vinculado al proceso y durante el proceso penal, tú lo implementas y aparte de que implementas los mecanismos, colaboras con la investigación, entonces te atenúa la pena, te atenúa la consecuencia jurídica. Ven nada más los dos enfoques que se tienen. Sería como un tanto como seguir nosotros en una cuestión de querer sancionar por sancionar, el seguir impulsando una cultura retributiva a las morales, cuando lo que queremos es prevenir y reparar el daño, y reparar o sanear o restaurar el daño. Creo que ese es el verdadero objetivo y la esencia. Sé que es complicado y que la gente no entiende hasta que los ves ahí ya que le disolvieron la empresa fulanito y tal. No entiendo esto que me estás poniendo sobre la mesa, pero no podríamos dar marcha atrás con lo que ya se ha avanzado hoy en día, y bien lo decías al inicio, esta parte de protección de derechos fundamentales, en que no haya un adelantamiento de las barreras punitivas del Estado, el que realmente se busque, el que haya un equilibrio entre las partes, el que tengas posibilidad a que se repare el daño, a que restaures el daño y a que en consecuencia, si es necesario, y porque no existe ninguna de las hipótesis contempladas de los requisitos de procedibilidad del acuerdo reparatorio, ¿no? Que son los delitos patrimoniales siempre y cuando no medie violencia, en los delitos de querella, en los delitos culposos, ¿no? Las tres requisitos de procedibilidad, o cuando hablamos de la suspensión condicional del procedimiento, en donde te marca una margen de punibilidad de acuerdo al tipo penal para que puedas tú acceder a esta suspensión condicional. Esas son reglas diferentes y la esencia es diferente. Hoy sale publicada una nota que es más política y demás, y es jurídica, de Miguel Ontiveros en La Jornada, si no me recuerdo, en donde habla sobre, por ejemplo, los criterios de oportunidad. Ponías un caso interesante. Tenemos una empresa. Ya vemos que también pueden ser sujetas de delincuencia organizada a las morales. Claro, existen diferentes ficciones jurídicas que ambas o todas con fin de propósito se van mandando dinero para poder después caer recursos en estos paraísos fiscales y demás. Vamos a poner entre esos temas que es como más entendible, a diferencia de narcotráfico y demás, que también pueden incurrir terrorismo. Pero si tú tienes todas estas empresas, pues claro que las vas a poder sancionar. Pero si tengo una empresa en la cual solo pasó el dinero, a diferencia de donde las absorbemos, sacamos el dinero más como la estafa maestra, y viene y quiere colaborar el representante legal y aportar todas las pruebas, ¿podría ser sujeto de un criterio de oportunidad? Yo consideraría que sí, ¿no? Habría que ver el caso en concreto y si cumple con que sea sobre un delito más grave, que realmente lo aporte, que todos los requisitos que te menciona esa hipótesis de criterio de oportunidad, que vaya presente, que colabore, que sean suficientes para la vinculación, todos estos elementos. Entonces, ese sería, no creo
que debamos de incursionar, porque acuérdate, te voy a decir también algo que me ha tocado mucho en los foros. La responsabilidad penal de las personas jurídicas transgrede el principio de mínima intervención del derecho penal. O sea, es una pregunta que me han hecho. Si tú estás yendo a que le estás cargando a una empresa determinada actividad en donde tiene que regular, o la autorregulación regulada, tiene que meter determinados protocolos, ¿no está transgrediendo ese principio de mínima intervención del derecho penal? Pues claro que hay diferentes enfoques. Si haces una ponderación, pues por supuesto, pero si queremos estarles pegando y pegando para que se logre la prevención, no creo que cumplamos con la esencia o la naturaleza de nuestro sistema de justicia penal en particular, al cual desde su exposición de motivos y todo lo que hemos buscado avanzar, y mucho menos con esta esencia que busca la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa sería mi respuesta, Pedro. Ok, maestro, dentro de este tema tan interesante. Doctor, yo creo que este tema da para muchísimo. Yo creo que ya ha sido bastante generoso con el tiempo que nos ha concedido, que nos ha regalado ilustrándonos. La charla estaba pactada para 1 hora y usted ya generosamente nos ha regalado 1 hora y media de su tiempo. Si me lo permite, lo vamos a seguir invitando en subsecuentes ocasiones, doctor. Maestro, yo encantado, la verdad estoy disfrutándolo mucho, seguramente a ustedes les pasa que les gusta la docencia también. Cuando empiezas a aplicar un tema, igual y a la siguiente les propondré que ya fuera con un vinito, un café, para una tertulia de charla y todos ahí abonándolo. No sé si quiera manifestar algo el doctor Eduardo Martínez. Yo coincido plenamente con todas y todos. Me parece además, mi querido Carlos, que por ahí quedaron pendientes algunos temas como la ISO 37301, que sin duda nos daría no para una charla de 1 hora y media. Seguramente hablar de esta ISO nos llevaría tal vez a hablar de 4, 5, 6 horas. Así que yo creo que un taller en donde nos pudieras explicar todo esto, claro, con un vinito, un cafecito, etcétera. Pero la cosa es que también tengamos, como tú bien lo dices, esa cultura de la legalidad empresarial que desconocemos y que sin duda que tú eres una de las personas que a punta de lanza está colocando la tilde en este tema, en esa norma ISO, y lo que nos decías, ¿no? También la 37001 y por ahí platicar ya de la, pues ya superada 19600. Entonces, creo que tenemos muchos temas para seguir hablando de uno de los tópicos tan interesantes y por eso también si vemos en el chat de Lucy te felicita de manera amplia por tu exposición, por ser sencilla, con pleno dominio de tu tema, aunado a que con los ejemplos que has colocado se entiende perfecto el tópico del que tratas. Betsabe dice, excelente ponencia, muchas gracias al maestro por compartir su tiempo y su conocimiento y por supuesto en los medios conectivos y redes sociales hay también muchas felicitaciones y comentarios para la charla que generosamente, como dice el maestro Víctor, nos ha regalado esta noche. Así que pues esperamos por ahí tener de nueva cuenta aquí en el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal para tratar este que sin duda es uno de los temas más importantes y que sin duda tú dominas muy bien, querido amigo. A mí no me resta más que agradecerles. En verdad, gracias por la oportunidad de poder colaborar con ustedes, con el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Maestro Eduardo Bastido, mi amigo, ¿no? Que me diste la oportunidad, salió esta oportunidad de poderlo hacer, que ya traíamos bastante tiempo. Y maestro Víctor, cuenten con todo mi apoyo, mi agradecimiento por la oportunidad para que podamos seguir participando en estos foros. Incluso ya vi 2, 3 talleres que me va a interesar tomar con el doctor Campos Malagón, buen amigo también, el tema de reparación del daño. Entonces, pues, a todos los que nos siguen en las redes y demás y que nos acompañan, pues seguir pendientes de todos los eventos que hay en el colegio y yo estaré pendiente para la siguiente invitación. Les mando un abrazo, gracias a todos los que estuvieron participando, Pedro, y a todos los que mandaron sus comentarios, Lucy, con mucho cariño y estoy a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias, doctor. Pues les agradecemos a todas y a todos ustedes el habernos acompañado en esta noche y estamos pendientes para la siguiente semana vernos en otro programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal para que nos acompañen si son tan amables. Les mandamos un abrazo a la distancia y les agradecemos su atención. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, maestros.
Listo, abrazo con cariño.